Bueno, pues en este día solemne también para nosotros, en que recordamos esa gracia, esas gracias al final, porque el símbolo de la transverberación o el hecho de la transverberación no es un punto, es uno de los modos o las expresiones más claras de esa experiencia tan honda de Santa Teresa en vivir la vida divina. Y vamos a acercarnos a ese misterio de la vida humana y la vida divina en unión, en comunión. Voy a traer constantemente a la colación lo que os dije que tiene que constituirse como en el principio. Traiga un ordinario deseo de imitar la vida de Cristo para verse en las cosas como Él sintiera. Hemos llegado a hablar, sí, de efectivamente cómo Jesús vivió cara al Padre en esa fe filial, que es la que de alguna manera queremos como heredar en nuestro entendimiento. Pero la dinámica de la vida humana no es solo tener ideas. La dinámica de la vida humana es proyectarse. ¿Cómo nos proyectamos? Pues con la memoria. Yo recuerdo que nací en tal sitio, que tales fueron mis padres, que he vivido en tales lugares. Y bueno, y a partir de también eso que llamaríamos la memoria sensible, llegar a esa memoria, pues, como capacidad, como potencia, que es lo que llamamos las potencias del alma, que me hace vivir y proyectar mi vida en la historia. Y yo que he nacido en tal sitio, que he vivido en tal lugar, pues me veo también viviendo en tal sitio y proyectando mi vida, pues, hacia un futuro, tal y como yo, más o menos, con mi memoria, voy pensando. Pero resulta que también, si quiero llegar a vivir la vida divina, es decir, llegar a esa unión con Dios y que mi vida sea vida divina, tengo que transformar por amor mi memoria. Esta es la parte que corresponde a ese tercer libro de la subida, los 15 primeros capítulos, cómo hay que purificar la memoria. Y claro, cuando yo os resumo, luego tenéis que ir a leer el texto, porque yo al resumirlo lo hago un poco a mi modo y de mi manera, y bueno, pero San Juan de Acre es mucho más elocuente y mucho más capaz, y además os puedo yo. Pero yo lo que intento es daros el kit para poder entender el por qué eso, porque claro, si uno me dice, y todas esas noticias no me valen para Dios, solo me tengo que quedar con la noticia general amorosa. Y de repente digo, pero cuando yo caigo en la cuenta, digo, verdaderamente mi entendimiento, para poder entender con ese entendimiento divino, tiene que estar purificado de noticias. ¿Y cómo entiende? Pues entiende con esa sabiduría divina. De repente, no es que yo tenga como infusiones de Dios, sino que de repente voy proyectando lo que creo que entiendo desde Dios. ¿Por qué? Pues porque no me mueve otra cosa, luego mi entendimiento lo mueve la sabiduría divina. Hasta ahí parece como que se me hace más asequible, pero la dimensión histórica que trae la memoria, para purificarla, me es mucho más difícil de asimilar cuando me dicen, no vivas de recuerdos, todos hay que purificarlos. Pues yo todo el día estoy acordándome de esto y proyectando para lo otro. Claro, eso es nuestra vida, cuando no está viviéndose en esa unión con Dios. Una vida en la que incluso, recordando lo que os decía ayer, que decía, mirad, la mente a veces, pues cuando lo pienso, me lleva a eso que decíamos. La unión con Dios es que Dios, si no está conmigo, pues yo desaparezco. Eso es algo que me dice mi razón, pero no es la experiencia de la vida de Dios en mi vida. Entonces, ¿dónde nace eso? Pues eso nace cuando yo me dejo en esa noticia general oscura, amorosa, que me envuelve, que yo digo, Dios está conmigo. Lo entiendo así porque siento que mi vida está llena de ese amor de Dios
y esa es la noticia que tiene que llenar por fe mi vida, mi entendimiento. Pero no basta con que yo sepa cómo vivir entendiendo a través de esa noticia general amorosa. Es necesario también que las demás facultades de mi vida se llenen de Dios, y entre ellas la memoria. ¿Y qué pasa? Que la memoria generalmente es proyectar, pues claro, lógicamente, si fulanito me hizo tal cosa, tengo que tener cuidado para que mañana cuando me encuentre con él, todo el rato proyectamos nuestra vida por la memoria. Actuamos pues por lo que hemos pensado que vamos a hacer, por lo que decimos, claro, pues eso es la vida, eso es la vida. ¿Cómo va a ser eso la vida divina? Ajá, aquí está la clave de San Juan de la Cruz. Ninguna noticia que me quepa en la memoria, por más que sea sublime, por más que me recuerde de que estuve en tal sitio y tuve una opción fabulosa, me va a unir con Dios. Lo que me va a unir con Dios es vivir la vida en esperanza. ¿Qué es eso? Porque parece que la fe la tenemos muy clara, pero la esperanza no la tenemos. Ah, bueno, claro, yo espero que Dios me haga bueno, yo espero que Dios me haga humilde, yo espero que Dios me lleve al cielo, yo espero. Eso no es esperanza de cielo. Eso es esperanza de mi cabeza que no se ha purificado todavía en la dimensión de esperanza. Se puede haber purificado en la dimensión, si queréis, de fe. Yo veo que la noticia amorosa es la que me une con Dios, pero no descubro que es la esperanza la que realmente me une con Dios, en la memoria. Y por eso, de repente, a lo mejor, efectivamente, lo que dice San Juan de la Cruz es posible. Cuando yo quiero abarcar mi vida desde Dios, en esperanza, de repente todo lo que contenía mi cabeza se puede vaciar y me parece que me quedo en vacío y vale, no pasa nada. Dice el santo, eso puede pasar. Es porque en el cerebro, de repente, pues bueno, pues todo eso que puede ser a lo que nos aferramos, que es lo que ha quedado grabado en mi cerebro, pues de repente diga, pero si eso qué es, nada. Entonces de repente me quedo como en vacío. Pero lo general, lo normal, lo que ocurre, lo que sucede, es que cuando yo proyecto mi vida en esperanza, y esa esperanza es esperanza de cielo y no esperanza de lo que yo imaginariamente espero, porque entonces ya es mi imaginación la que hace que mi arco de vida se convierta en un arco de vida totalmente cerrado en este mundo. No hay unión con Dios. Pero ¿cuándo hay unión con Dios? Pues cuando mi vida entera la vivo en esa dimensión de esperanza. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, no que viva fuera de este mundo, que eso es lo que a veces la gente entiende mal. Si quiero unirme con Dios, pues tendré que salirme de este mundo. No. Si quiero unirme con Dios, tengo que vivir mi vida humana en este mundo traspasada por las dimensiones teologales de fe, esperanza y amor. Y una de las expresiones en las cuales la esperanza se convierte en clave para mover la memoria es la que a veces se nos ha olvidado. Porque, bueno, sí, hacemos, diríamos, actos de fe, vivimos desde la fe, creemos en Dios, pensamos en Dios, pero luego la vida la proyectamos muy dentro de mis categorías. O sea, no ponemos esa esperanza que tendría que purificar mi memoria para decir todo lo que hago está en un proyecto de Dios que me sobrepasa. Y si yo voy viviendo en esperanza, todo lo que voy haciendo no es algo que hago fuera de este mundo y cosas raras, sino lo que hago en este mundo, pero encaja en esa esperanza de cielo, es decir, en ese proyecto que tiene Dios sobre mi vida. No sé si me llevo a explicar. Para San Juan de la Cruz lo importante es que mi vida no la veo en mis deseos o mis proyectos de santidad. La veo en el proyecto de Dios, que solo le puedo alcanzar por esperanza.
Tengo que estar convencido de que mi vida la proyecto en una historia en la que la salvación de Dios se hace presente. Y por eso mi vida está salvada en ese vivir en esperanza. Pero eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que estar seguros de que lo que vamos a hacer es lo que Dios quiere. Y si vamos a hacer lo que Dios quiere, entonces tengo que preguntar. Y si tengo que preguntar, tengo que decir, esto es lo que hay que hacer y tal, 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 tal. Y no me doy cuenta que lo que hay que hacer es vivir en esperanza. Es decir, si yo realmente no proyecto mi vida egoístamente, sino que la proyecto según el plan de Dios, se me escapa. Va más allá de lo que yo calculo. ¿Por qué? Porque es esperanza de cielo, que es lo que está en las manos de Dios, no en mis manos. Y por tanto, todo lo que va aconteciendo lo voy viviendo desde la esperanza de cielo. Sí, todo, pero normal. Quiero decir que no es que sean cosas raras, es que voy a ir a dar clase o voy a cumplir con mi deber y todo eso. Pero es muy distinto vivir eso desde la obligación que tengo, porque claro, tengo que cumplir con mis obligaciones y hacer las cosas bien hechas porque por eso soy creyente, a decir, todo eso lo hago porque sé que dentro va la voluntad de un Dios que quiere salvarme y que me ha colocado en el mundo para hacer esto, esto y esto en esperanza. Es decir, abiertos a que la vida de Dios se hace presente en mi vida. Y no por cosas extraordinarias, no porque de repente yo pues empiezo a hacer milagros, sino porque yo me empiezo a dar cuenta de que no tengo ningún proyecto egoísta, cerrado, aunque sea de lo más santo. Estoy totalmente abierto a esa esperanza de cielo. Esto voy a retrotraerme de nuevo a lo que vengo diciendo. Traiga un deseo ordinario de conformarse con la vida de Cristo para verse en las cosas como Él se hubiera. Como hemos proyectado el que Jesús sabía todo, pues claro, como sabía todo, nunca vivía en esperanza. Pero eso porque hemos inventado ese hombre verdadero que es Jesús a nuestro modo de entender. Vamos a ver los sentimientos de Jesús. Vamos a acercarnos a los sentimientos de Jesús. ¿Y cuánto tiempo estuvo? 30 años. Viviendo una vida de lo más sencilla, pero seguro que llena de esperanza, de que abierto al Padre llegaría el momento en que el Padre le movería. Así que la vida pública de Jesús no llegó porque Él quiso trabajar y tal. No, porque Él vivió en esperanza. Esa dimensión de esperanza del reino de los cielos no la hemos contemplado en Jesús. Bueno, Él quiso salir cuando quiso, pero hasta los 30 años no quiso salir. No. Él fue viviendo en esperanza. Y esperanza del reino de Dios, que es su Padre. Y por eso estuvo viviendo esa vida tan sencilla, pero que era totalmente divina, porque era la vida del Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta el aceptar nuestra vida escondida, normal, como lugar donde Dios se pueda hacer presente? Y donde mi vida divina, de filiación, de hijo, la puedo vivir plenamente. Hombre, hasta que no haga cosas extraordinarias, hasta que no haga... No. Y sin embargo, fijaros, luego desde esa experiencia tan honda de Jesús, que se deja moldear por la esperanza para abrirse al reino de los cielos, en un momento determinado Jesús tiene que dejar su casa y tiene que caminar, pues como caminó 3 años, abriéndose al querer de Dios, precisamente por eso, por la esperanza. ¿Pensáis que, pues Jesús, como ya se lo sabía todo, pues ya estaba pensando en que tal año iba a morir y iba a morir en la cruz? Eso fue aconteciendo.
Y solo cuando su esperanza se llegó a ese extremo de que en la cruz estaba el amor de Dios manifestado, porque ahí es donde el Padre podría unir definitivamente al hombre con Dios, porque en él, totalmente vacío y entregado por amor a eso, al proyecto de Dios, que era revelarse como Padre, a eso es a lo que Jesús se entregó. No se entregó a los bandidos que le crucificaban para ofrecer un sacrificio por los pecadores. Eso es la visión que ha tenido la Iglesia desde unas perspectivas más bien jurídicas. Pero la perspectiva mística que tuvieron los místicos, y que estuvo Santa Teresa, y que tuvieron todos los santos, y que tiene San Juan de la Cruz, es: Jesús llevó al extremo su esperanza y esperó contra toda esperanza que ahí, cuando Él se entregaba del todo, se hacía la mayor obra, que era la unión del hombre consigo. Y Dios y el hombre se hacían uno. Y esa es la esperanza. Pero fijaros dónde lleva la esperanza. No a esos triunfos que hubiéramos querido pensar, que hubiera tenido que tener Jesús, y que... No. Pero justamente ahí es cuando comienza la verdadera y auténtica realización de la unión del hombre con Dios. Es donde realmente la esperanza del hombre se hace verdadera esperanza teologal. Si no, son esperanzas totalmente intramundanas. Por más que digamos, es que yo espero en el cielo, sino que yo me imagino, lo cual es el cielo de mi cabeza. No es verdadero. El verdadero cielo es el donde Dios se revela, donde Dios está. Y es solamente ahí, en esa esperanza que nace y brota de la entrega total y que es la resurrección al final. ¿Cómo vivo yo mi vida en esperanza? Pues viviéndola siempre, siempre, siempre abierto a eso que sería la gloria de Dios, que es la resurrección y la vida, por el amor, a través de la vida ordinaria en la que vivo. Pero vivida en esperanza. Y esta es, como digo, la clave para entender lo que San Juan de la Cruz nos ha dicho. Él, desde luego, aunque ha puesto ese punto primero de traiga un ordinario deseo de conformar su vida con la de Cristo, luego eso no lo ha explotado, o sea, no lo ha explotado. Lo ha explotado, digo de alguna manera, con ejemplos no tan radicales como diciendo qué es lo que vivió Jesús. Y por eso en estos 15 primeros capítulos, la que aparece como modelo de esperanza, que siempre se dejó mover por el Espíritu Santo, que no tuvo otras razones por las cuales moverse. Moverse por el Espíritu Santo es moverse por lo que Dios hace que se mueva la historia, que es la salvación. El Espíritu Santo es el que hace que todo lo que actuemos, lo actuemos desde ese proyecto de Dios que es salvación y es amor. Entonces, lógicamente, en esos 15 primeros capítulos, cuando está hablando de la purificación de la memoria, se le ocurre como ejemplo la Virgen María, que nunca se movió para otra cosa que no fuera por el Espíritu. Pero ¿por qué San Juan de la Cruz no es capaz de poner tan fácilmente a Jesús como modelo? Porque en la teología de su tiempo, el hecho de tener como unos criterios muy racionales hacía que la concepción del verdadero Dios y el verdadero hombre fuera más bien racional y no mística. Entonces, ¿qué pasa? Que la conciencia de Jesús tenía que ser una conciencia conforme la razón decía. Si era verdadero Dios, pues entonces tendría que saberlo todo. Pero eso era la razón. Pero si yo más allá de la razón voy a la mística, encuentro que la conciencia de Jesús es la conciencia del hombre plenamente unido a Dios, porque es hijo de Dios. Y esa experiencia de comunión con Dios, nacida no de mis razones que dice que tiene que ser así o asao, sino de mi fe, de mi esperanza y de mi amor, me lleva a descubrir que Jesús vivió totalmente abierto al plan de Dios. Entonces, fijaros que
no se ha explotado, no se ha dicho con tanta fuerza. Jesús, ¿qué estaba esperando en su vida? A que le moviera el Espíritu. No a que él pensara que esto es lo que Dios me pide y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Eso es algo que a veces hemos puesto y que no. Jesús lo que vivía era como ungido del Espíritu, movido solo por el Espíritu Santo y no teniendo otra esperanza más que a lo que el Espíritu Santo le moviera, sería a realizar el proyecto de Dios en su vida, que acabó, claro, siendo la salvación del mundo. Pero esa esperanza de la mística, que es la que tiene Jesús en su cabeza, no la hemos considerado. Hemos considerado más el que, bueno, pues él es aparte y él... No, él es el que tenemos que saber conformarnos con él y con sus sentimientos para vivir una vida de unión con Dios. Y a eso es a lo que San Juan de la Cruz nos lleva. Lo que pasa es que no lo dice tan claramente como yo lo estoy diciendo, porque vuelvo a deciros, en su tiempo probablemente la teología, no la mística de su tiempo, la teología era muy radical en lo que serían los juicios. Y entonces, claro, probablemente lo juzgarían no desde la mística, sino desde la razón, y dirían, uy, madre, este hombre no. Y claro, pues ante eso tendría que esconderse. Es decir, Jesús era verdadero Dios y por tanto su modo de entender el ser verdadero hombre estaba muy condicionado porque era verdadero Dios. Pero hoy sabemos que era verdadero Dios porque en su conciencia mística de verdadero hombre descubre y vive la filiación divina total, que era lo que él era, pero era en su conciencia mística, no en su conciencia racional. O sea, él no vino diciendo yo soy el Hijo de Dios de modo racional. Él vino diciendo el reino de Dios está dentro de nosotros y Dios es nuestro Padre que nos ama. Entonces, esa vida de Jesús, que como vuelvo a deciros, se vivió más de 30 años en esperanza de que Dios le movería a actuar cuando llegara el momento. Pero eso es a todos y cada uno, porque tenemos que conformarnos en nuestra vida. Cuando damos un paso, cuando damos otro, si es siempre movidos por el Espíritu Santo. Y por otra parte, una de las cosas que no hemos valorado, es decir, es que cada vida humana entra dentro de ese proyecto de Dios en esperanza, en un plan universal en el cual encaja nuestra vida. O sea, mi vida no es para vivirla yo y aparte, y por fin llego a Dios. No, mi vida es para encajarla dentro de ese proyecto de salvación de Dios, que es el que me hace vivir en auténtica y verdadera esperanza teologal. Porque mi vida tiene que encajar en el proyecto de Dios. Por eso vuelvo a insistiros, no se trata de que en nuestra vida, no sé, para ser divina, tengamos que hacer un montón de actos de virtud que sean extraordinarias para poder así mostrar que somos hombres que viven la fe en Dios y la esperanza en Dios y el amor en Dios. No tenemos que hacer proyectos que al final nos hacen una esperanza que no es de cielo, sino una esperanza que es eso, la que nosotros calculamos. Pero la verdadera esperanza es esperanza teologal. Y por tanto es la esperanza de que en mi vida, si yo voy dejando que Dios me introduzca en su camino por el Espíritu, se hace vida divina y se conforma a la vida de Jesús. Esto es lo que en el libro tercero de la subida del Monte Carmelo, en esos 15 primeros capítulos, San Juan de la Cruz habla con tanta fuerza cuando va diciendo que hay que purificar la memoria y que hay que purificar la memoria de todas las noticias que caben en ella. Pero al final, ¿qué noticia me puede quedar? Cuando estamos hablando del entendimiento, me ha dicho, me quedo en la noticia general oscura y amorosa, con la cual pues siento la presencia de Dios en mi entendimiento. Pero cuando lo que quiero descubrir es la presencia de Dios en mi vida, entonces lo que hago es vivir en esperanza. Es decir, es descubrir que
en todo mi vivir, está siempre latiendo esa confianza de que si verdaderamente me he purificado, me he transformado, Dios me lleva a moverme por el Espíritu Santo en lo que hago. Pero que no hago cosas extraordinarias, claro que no. Lo extraordinario no es lo externo, lo extraordinario es que yo haya llegado a que en mi purificación lo que me mueve es el Espíritu Santo. Y esa es la vida que se transforma en una vida teologal, donde en la memoria Dios va entrando. ¿Por qué? Porque lo que voy proyectando de mi vida es lo que Dios ha proyectado para mí. Eso es lo que importa. Si yo quiero ser santo conforme mis categorías y me hago una idea de cómo hay que ser santo y espero que Dios me dé las fuerzas para ser santo, pues resulta que estoy haciendo el santo que yo me fabrico y que no es el que nace de la esperanza. Es el que nace de una esperanza que no es teologal, que es simplemente racional, la que yo me imagino, la que yo me pongo, la que yo quiero. Pero la esperanza verdadera es la que encaja mi vida en el proyecto de Dios. Y esa es la que nace y brota de esa purificación que trae la esperanza, que al final hace que mi vida se mueva por el Espíritu Santo. En lo que hago, no tengo que hacer otra cosa distinta, porque cuando Dios quiere que, diríamos, tome unas determinadas opciones radicales, pues ya me dice, bueno, pues ahora mañana te vas a tener que ir a América porque tienes que ir de misionero. Bueno, pues eso me lo pone el Espíritu. Pero eso no me lo fabrica mi mente porque eso es mejor y entonces eso es lo que Dios quiere y entonces yo tengo que ser santo y tengo que renunciar. No. Es el Espíritu el que nos mueve. Y a eso es a lo que tenemos que llegar. A una vida teologal que nazca en la memoria de esa purificación que trae la esperanza. Y esto lo que San Juan de la Cruz va diciendo ahí cuando va diciendo que no son las noticias. Claro, porque él luego está hablando, pues igual que en el entendimiento de las noticias, ¿cuánta gente dice, fíjate, yo es que estuve en tal sitio y en la oración y sentí y oí y el Señor me dijo, y dice, purifícalo. Y como noticia, purifícalo, quédate con la noticia general amorosa. Pero como proyecto de vida, purifícalo, porque Dios lo que quiere es mover tu vida conforme al Espíritu y no conforme a lo que tú sentiste no sé dónde y con esas ideas y con eso ya. A eso hay que purificarlo también. Pero bueno, entonces ¿cómo lo sé? Con la humildad de lo que es la esperanza. Que es que si verdaderamente yo me dejo mover por Dios, mi vida se irá realizando en un proyecto que es el proyecto que Dios tiene para mí, dentro de un proyecto que Dios tiene para la humanidad, en el cual el centro es su propio Hijo Jesús, que se entregó. Y yo entraría dentro de ese proyecto de Dios que en Jesús se realizó y de alguna manera nos llama a todos a entrar en él. Entramos en el proyecto de Dios por esa esperanza. Cuando leemos el libro de la subida del Monte Carmelo, a veces lo leemos muy en sentido ascético, es decir, fíjate lo que dice, que no pienses esto, no pienses lo otro. A ver cómo me purifico yo la memoria para quedarme en vacío. No sé si es imposible, porque todos son recuerdos. Claro, todos son recuerdos. Pero si yo purifico la memoria porque voy proyectando mi vida en lo que Dios quiere, los recuerdos no me hacen daño, porque no son los motores de mi vida. El motor de mi vida es el Espíritu que me va abriendo al proyecto de Dios. Y entonces, lo que ha acontecido en mi vida lo sé integrar en esa esperanza que Dios hace posible que mi vida sea para Él y entre dentro de su proyecto. Entonces ya no es tanto, fíjate lo que me hicieron, no me hicieron, pues se lo tengo que ofrecer a Dios. Ya no estamos con ese pensamiento. Estamos con esa esperanza que va diciendo todo en la vida va encajando si yo voy poco a poco transformándome en amor, en la memoria,
con esa esperanza. Y hay, como digo, está muy conocido, muy trabajado, pues eso, el vivir de fe, y hay que vivir de fe, y esto que me sucede porque voy a vivir en fe. Pero no hemos trabajado la esperanza. Y la esperanza, pues es, ¿qué pasa? Que es la que me proyecta en la vida. Entonces mi vida muchas veces, pues solamente son actos heroicos que de vez en cuando voy haciendo. No, mi vida entera es esperanza de cielo si voy viendo que en ella se va realizando un proyecto, que es el proyecto de Dios para mí, dentro de eso que sería lo que os decía, el conformarme como Cristo se uno. Esta es la gran lección de esos 15 primeros capítulos que, leídos muy ascéticamente, como digo, pues muchas veces se le hacen muy duros. Todo esto de decir, bueno, no lo estoy leyendo, claro, pero si lo leyera pues diríais, madre mía, y no noticias de esto, y no noticias del otro, y luego quedarse en vacío, y luego no sé qué. Al final el vacío no es el vacío material, es el que soy capaz de descubrir que todo el proyecto de mi vida encaja dentro de esa esperanza del cielo, que es la verdadera y auténtica purificación de la memoria. Y que necesitamos muchísimo de esta dimensión esperanzada de la vida, porque lo que normalmente nos sucede es que queremos entenderlo. Y bueno, como decimos, como no se entiende, pues fe, vale. Pero el querer vivirlo a lo largo de todo el día y a lo largo de toda la vida, eso se necesita no fe, esperanza. Y esa esperanza no la hemos vivido como esperanza teologal, la hemos vivido como esperanza racional. Pues Dios me tiene que dar lo que es bueno, Dios me tiene que dar lo que es malo, ya estamos razonando. Y no quiere decir que Dios no esté presente en eso, pero Dios en eso está presente de un modo muy limitado. Y por tanto, tantas veces, pues nuestra vivencia de la comunión con Dios, como dice San Juan de la Cruz, pues no llega. No llega porque nos quedamos en nuestras formas, nuestras figuras, nuestros modos. Pero para poder llegar, tengo que dar ese salto, que es el de las virtudes teologales. Y una de las virtudes teologales que no hemos cultivado con fuerza es la esperanza. Porque nos ha parecido que tenemos que esperar cosas y no nos hemos tenido o no nos hemos caído en la cuenta de lo que tenemos que esperar es esperanza de cielo, es decir, esperanza de lo que Dios tiene proyectado para la salvación de Dios, del mundo, y entonces esa salvación que Dios quiere traer al mundo encaja en lo que de mi vida quiere que sea. Claro, quiere que sea algo que entre dentro de ese proyecto. ¿Qué pasa? Que Dios tiene paciencia, porque no siempre los hombres se abren a esa esperanza, viven desde sus esperanzas. Es difícil que la gente entienda esto porque normalmente, ¿qué pasa? Que decimos, bueno, ¿cómo no vamos a esperar que Dios dé la paz al mundo? ¿Cómo no vamos a esperar? Claro, pero no nos damos cuenta de que en esa esperanza lo que cabe y entra no es la dimensión teologal, sino la dimensión, como digo, racional. Bueno, pues todos nos entenderemos muy bien, nos llevaremos muy bien, pero el amor, el misterio del amor, ¿habrá entrado en el mundo? Si no es con esperanza teologal, no. Porque lo que entra es una esperanza de que todos somos buenos y entonces todos ordenamos y todos vivimos muy felices y muy contentos. Pero esa felicidad y ese contento nace del amor o nace del que estamos a gusto. Y al final, ¿es la verdadera y auténtica alegría del reino o es una alegría pasajera que nos acabaría agotando y cansando? Entonces, el entrar en el proyecto de Dios es venir a vivir la verdadera y auténtica esperanza. Esta es me parece, la gran lección que tenemos que aprender de San Juan de la Cruz. Y que, como digo, no se ha entendido mucho porque generalmente cuando se ha leído el libro de la subida del Monte Carmelo, lo que se ha pretendido es como hacer caso de una especie de normas. Pues yo tengo que tener cuidado y
no me deja de venir las ideas. No aprendamos a San Juan de la Cruz como un maestro lógico, de razones, sino como un maestro teologal, de vida. Entonces la vida es la esperanza que cabe cuando verdaderamente yo, imitando a Jesús, viéndome en la vida como Él se vio, dejo que mi vida se convierta en ese camino para salvación del mundo. Y Dios pasando por ella. Entonces mi vida será una vida teologal, una vida esperanzada. Voy haciendo lo que Dios me va pidiendo porque voy dejándome mover por su Espíritu Santo. Necesitamos la oración para vivir la noticia general amorosa, pero necesitamos también la oración para ponernos en manos de Dios de ese modo. O sea, no proyectándonos con la imaginación y pidiendo una esperanza de cosas que al final no son más que mis gustos, sino poniendo en oración mi vida para esperar el proyecto de Dios, que tiene que realizarse también en mi vida. ¿Cómo no se va a realizar? ¿Cómo no lo voy a esperar? Pues porque yo soy muy malo, porque yo no sé qué. Ya estás. ¿Eso es esperanza? ¿O eso es querer conquistarte tú el cielo? Pues vivir en esperanza es eso. Al final, ser capaces de descubrir que en mi vida, cuando yo soy sencillo y dejo que Dios actúe, Dios va haciendo posible que mi vida se convierta en teologal, porque actúa en ella el Espíritu Santo y se abre en esperanza a lo que Dios tiene proyectado para el mundo. Que nos lo ha mostrado ya en su Hijo, claro que sí, y ahí está la clave, que por eso decimos, traiga un ordinario apetito en imitar a Cristo y a verse las cosas como Él se hubo, porque sabemos que Él al final lo que esperó es la resurrección y la vida que le vino. Eso es lo que esperó Jesús. Si hubiera esperado lo que hubieran pensado los judíos, pues se hubiera bajado de la cruz y hubiera... O sea, todo lo que aparece como esperanza del reino que tienen los apóstoles o que tienen los judíos, esa es la esperanza que no es la esperanza de Jesús. Pero nosotros tenemos que saber conformarnos en la vida como más o menos se comportó Jesús. Y la clave nos la da la cruz al final. Entonces, bueno, pues esa esperanza tenemos que dejar que inunde también nuestra vida, como inundó la de Jesús, para poder eso, a vernos en todas las cosas como Jesús se hubo. Y claro, cuando la esperanza que ponemos en medio de nuestra vida no es la de Jesús, la de la resurrección y la vida, sino es la de que Dios me va a arreglar esto y me va a arreglar lo otro, porque yo tengo mucha esperanza y Dios me lo consigue todo, traducimos una esperanza en algo verdaderamente racional y dentro de mis cálculos. Cuidado, porque mucha gente entonces dice, pues eso habrá que... No quiere decir que no vengan las cosas como a lo mejor las imaginamos que pueden venir, sino que, cuidado, la razón por la que yo me muevo es el espíritu, que es verdad que a lo mejor pues, como resultado da esto o esto que es positivo. Pero no es eso lo que espero es que se realice en eso el plan de Dios. Y eso es lo que importa, porque si no, no estamos dejando que el plan de Dios se haga. Y esa es la gran esperanza, que mi vida puede ser vehículo de la salvación para el mundo, como lo fue la de Jesús, porque en esa esperanza es donde se realiza verdaderamente el proyecto de Dios. Todavía nos quedaría el último para esta tarde, la otra dimensión, que es la dimensión de voluntad. Cómo mi voluntad, es decir, cómo lo que yo quiero y ordeno y mando, se acaba moviendo por el puro amor. Y claro, eso es muy bonito porque al final sería hacer de todas las cosas lo que dice San Juan, donde no hay amor, con amor sacarás amor. O sea, lugares donde verdaderamente nazca el amor. Eso sería la clave para entender a San Juan de la Cruz cuando purifica la memoria. Pero claro, hay una cosa que me va a valer para recordar un poco esta tarde, para ponerlo como contraste. Y es justamente que él dice, hombre, todo el mundo quiere ser bueno.
Y todo el mundo trata de tener, pues eso, dones y virtudes morales. Y eso será bueno quererlo. Pues eso que esta tarde vamos a poner de relieve, cómo eso que es bueno no puede ser tan bueno que me lleve a hacer de mi vida una vida espiritual, una vida enamorada, si me pongo en ello como el acento. Eso será un medio, pero no un fin. Y por eso esta tarde quiero recordarlo, pero lo que se trataría ya esta tarde sería eso, de decir cómo hago posible que donde no hay amor, saquemos amor. Porque eso sería hacer de toda la vida una vida espiritual, una vida enamorada. Hay que vivir de fe, hay que vivir de esperanza, hay que vivir de amor. Eso es lo que nos viene a enseñar la subida del Monte Carmelo. El hacer una vida teologal. No son normas para místicos que quieren llegar a la unión con Dios, que es algo que Dios concede a alguno. No, es vivir una vida humana en la que realmente Dios se haga presente. Pero no porque se haga una vida extraña, rara, llena de cosas extrañas, no, una vida normal. Pero, ¿quién es el que ve que ahí está Dios? La fe, la esperanza y el amor. Pero no lo ve el que con razones va diciendo, fíjate qué bueno es ese. Todas las mañanas pues damos un saludito a la enferma. ¿No? Esos son valores humanos, que nadie dice que sean malos, pero no son la expresión del amor de Dios plenamente, sino se viven desde dentro por el Espíritu. Y por eso todo este libro de la subida para transformarnos y para dejarnos mover por Dios. Porque si no basta con que nos enseñaran 4 cosas para ser buenos. Pero no solamente se trata de ser buenos, se trata de vivir la vida divina en mi vida humana. De manera que la unión con Dios sea plena. Y que toda mi vida humana, la que vivo, porque la vivo en fe, esperanza y amor, está transpirando vida divina, aunque no tenga rayitos que se vean. No hay rayitos que se vean, porque no es algo sensible, no es algo racional, es algo místico. Y eso lo voy viviendo y lo voy sintiendo. Y eso es lo que vivieron, bueno, hoy recordamos a Santa Teresa. Vivió enamorada. Sentía de repente que su vida estaba llena del amor de Dios. Pues eso es la transverberación del corazón. Sintió su vida totalmente enamorada. Vale, pues no me entretengo más. Que os ayude esto, como digo, a leer ahora el texto, porque es que no me he entretenido en parar, leer y explicar y poco a poco el texto. Pero sí que quiero que esta clave os sirva para que no leáis el texto como si fuera un manual de ascesis. Que hay que hacer esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto. No. Hay que vivir esto, esto y esto. Y para vivir esto y esto hay que saber que efectivamente Dios entra en mi vida por la fe, por la esperanza y por el amor. Y para que entre en mi vida por la fe, por la esperanza y el amor, San Juan de la Cruz me ha puesto todos estos avisos, formas de vida, que es lo que tengo que tener cuidado, que vale, y lo tengo que leer, y os invitaría a leerlo, pero ahora con esta clave, para que, bueno, pues lo que dijo San Juan de la Cruz no sea decir, bueno, existen muchas cosas y no me vale para nada. No nos vale. Pero nos vale si la leemos bien, porque si lo leemos mal, vuelvo a deciros, acabamos diciendo eso no hay que no lo puede hacer, y eso es para los pocos, y claro, los que Dios llama a la unión con Dios. Yo, pues, ser bueno y no. Hay que llegar a la unión con Dios porque todos estamos llamados a ella. Vale, pues aquí lo dejamos. Padre, Sí. ¿En qué capítulo viene esta parte de esperanza? Todo esto que hemos dicho es desde el libro 3, capítulos 1 al 15. Empieza lo que dice la purificación de la mente. Y ahí, bueno, claro, se explica punto por punto y da despacito. Pero yo lo que quiero simplemente es deciros eso, ¿no? ¿Cómo proyecto mi vida en el plan de Dios? Para que me mueva el Espíritu Santo y mi memoria se llene de esperanza. Pero de esperanza teologal, no de esperanza de lo que yo quiero. Ahí es donde está. Vale, pues aquí lo dejamos y vamos a terminar, como ya todos hemos incorporado.